Gracias por la invitación. Para mí es un enorme gusto y un honor estar acá en este instituto fundado por intelectuales de la más alta jerarquía moral y científica y filosófica, y por quienes son sus autoridades, que han sido mis profesores de filosofía del derecho, entre ellos hay aquí uno presente, que me formaron, entre otros profesores, la cabeza, y que me enseñaron que el derecho se deslizaba de lo objetivo a lo subjetivo, y me lo demostraron y me quedó grabado a fuego cómo fue esa tendencia, cómo se dio ese proceso a la subjetivización, que de algún modo estamos sufriendo hoy sus consecuencias más patéticas, hasta el sinsentido. Bueno, muy bien, me voy a enseñar ahora al tema de nuestro estudio, que es el régimen jurídico de los indios en el derecho indiano, y quiero decir algunas palabras, referirme a algunos hitos de este descubrimiento y conquista y civilización de América, para ponerlo en contexto. En primer lugar, conviene decir que el descubrimiento de América fue considerado como el más grande acontecimiento de la historia después de la creación del mundo y de la redención. Que un puñado, eso lo dice López de Gomara, por ejemplo, que un puñado de hombres haya conquistado dos imperios inmensos, con millones de habitantes, cada uno como el de México o el de Perú, todavía hoy sorprende a los investigadores más honestos e incluso los maravilla. La expedición, además de Cristóbal Colón, fue marcada por el mismo nombre de descubridor. A veces se dice que un nombre es un destino. Cristóforo Colombo. Cristóforo, etimológicamente, viene la palabra de Christoferens, el portador de Cristo. Así que el fundador de El Salvador, de la primera isla descubierta por la expedición, que nunca mejor llamada como colonizadora, realmente fue el instrumento de Dios. Fue un instrumento de Dios, Cristóbal Colón, más allá de sus virtudes o sus defectos. Fue un instrumento de Dios para traer el Evangelio al Nuevo Mundo, casi como un 13º apóstol. Casi como un 13º apóstol. Podríamos decir que él digamos, completó el medio mundo que le faltaba al orbe, y de algún modo a través de él se introdujo el mensaje de salvación. Se da cumplimiento a ese mandato divino de ir de dos en dos, y de alguna manera, si fue Colón uno de ellos, de esos dos apóstoles, el otro quizás, la otra quizás haya sido en espíritu Isabel la Católica, la gran responsable de esta conquista y de esta evangelización. Y quizás en una de ellas también viajaba a bordo de la bodega de las carabelas el mismísimo apóstol Santiago, quizás en una de ellas también. Bien, lo cierto es que Isabel la Católica, la reina de Castilla, desde el primer momento, de la primera entrevista con Colón, después con las capitulaciones de Santa Fe, después hasta con el codicilo de su testamento, acompañó la gran gesta, la acompañó, incluso la sobrenaturalizó. De algún modo, suplicando al Papa Alejandro VI procurar, inducir y atraer los pueblos de Indias y convertirlos a la Santa Fe Católica, enviando allí prelados y religiosos y enseñarles las buenas costumbres y que se les diera buen y justo trato. Así es que también compartía su esposo, Fernando de Aragón, este mismo ideal, este mismo deseo, cuando también propone que se convierta a nuestra Santa Fe Católica a los indios para que sus almas no se pierdan. Así era el texto. Y el Papa Alejandro VI, en la Bula Intercetera de 1493, ratifica el deseo de los reyes católicos y le concede las tierras a la que les encarga la divulgación de la doctrina apostólica, la doctrina evangélica, diciendo: proseguir por completo semejante emprendida empresa, queráis y debáis conducir los pueblos que viven en tales islas a recibir la profesión católica. Bien,
Y para que los reyes católicos aceptaran de buen grado y valerosamente este encargo pontificio, este encargo de evangelizar, les donaba las tierras. Decía: donamos, el Papa, concedemos y asignamos todas y cada una de las tierras e islas sobredichas, así las conocidas como las aquí descubiertas como las por descubrir en el futuro. Y así las cosas se incorporaban estos territorios a la corona de Castilla. El testamento de Isabel la Católica encabeza la recopilación de las leyes de Indias de 1680 y les da un tono misericordioso, en particular en relación a los indios. Es notable el tono que tienen las leyes de Indias, es un tono paternal, un tono verdaderamente cristiano. Los pueblos precolombinos que no conocían la rueda y que estaban atrasados más de 3.000 años respecto de los pueblos de Europa, ven ahora la hora de la elevación y la hora de la liberación. Terminó la época, el momento, el periodo del sometimiento, la guerra entre los pueblos indígenas, la oscura y demoníaca opresión de la superstición y del embrutecimiento. Concluyó el periodo de las costumbres salvajes, de los sacrificios humanos, del incesto, del canibalismo, del infanticidio, de la poligamia, las orgías, la sodomía, la holgazanería y las terribles crueldades con los enemigos. La conquista y la civilización del continente fue asombrosamente rápida, ya que en poco más de un siglo se fundaban universidades en prácticamente todo el continente. En 1613 se funda la Universidad de Córdoba, cuando todavía en el norte de América los ingleses no habían fundado siquiera la primera, la Universidad de Harvard, que si no me equivoco es de 1618. Bien, se mandaba además, y además las universidades que tenían el mayor nivel, porque eran comparables al nivel académico que tenía la Universidad de Salamanca, que era modelo universidad europea. Se mandaba además construir casas en piedra, sólidas y perennes, no en madera como las viviendas de América del Norte. Es decir, la arquitectura plateresca, el arte sacro, era o superaba más bien, no era equiparable, superaba más bien el peninsular y al mejor del viejo continente. Y el derecho indiano, por otro lado, tiene páginas de oro en materia de colaboración de la Iglesia y el Estado, de la humanización del derecho, fue precursor del derecho laboral y previsional, fue eficaz también en la organización y representación y control políticos, que aquí entre nosotros sea un experto. Nunca antes hubo una delicadeza de conciencia ni gobernantes con tantos escrúpulos para la hora de gobernar como en estos momentos. Jamás se había visto a nativos de pueblos conquistados mejor tratados, a pesar de la violación que hubiesen hecho muchos españoles de las leyes vigentes. Ramón Menéndez y Pidal dice: leyes incumplidas, sí, leyes incumplidas para elevar en elogios, incumplidas porque algunas no se pudieron aplicar simplemente porque no tenían la adaptación necesaria porque venían de la península y tardaban un montón de tiempo en llegar a América. Incumplidas también por funcionarios que antepusieron el bien personal antes del bien común, el bien del prójimo. Pero, en definitiva, fueron instituciones que fueron la envidia de otras potencias y que instituciones únicas que fueron al estilo de una nueva Roma. España fue una nueva Roma. Yendo ahora a la cuestión de los indígenas, el libro sexto de la recopilación de las leyes de Indias, de los 9, está dedicado especialmente a los indios. La ley primera de ese libro es una disposición de Felipe II, que dice lo siguiente: en nuestra voluntad encargar a los virreyes, presidentes y audiencias el cuidado de mirar por los indios y dar las órdenes convenientes para que sean amparados, favorecidos, que vivan sin molestia ni vejación. Las leyes de esta recopilación los deben favorecer, amparar y defender de cualquier agravio. Deben guardarse estas leyes muy puntualmente, castigando con particular y rigurosa demostración a los transgresores. Y bien que esto se cumplió, porque de las más altas autoridades indianas, fueron efectivamente sancionadas cuando se violaron las leyes de Indias. También decía Felipe II a los prelados eclesiásticos que procuraran ser verdaderos padres espirituales de esta nueva cristiandad. Bien,
¿Cuál es el panorama que se encontraban los españoles cuando llegaron a América? ¿Cómo estaba compuesta la población indígena? Los indígenas en América, la población precolombina, no alcanzaba los 13 millones de personas, más o menos. En 1570, dice Alfonso García Gallo, gran historiador del derecho, la población indígena era menor ya a 10 millones de habitantes. La población española, que fue siempre una minoría, nos llegaba a 150.000, y la población mestiza y de mulatos a 260.000. Ya en 1650 ya la población indígena superaba, se había restablecido un poco, superaba los 10 millones de habitantes, la española 850.000 y la población mestiza y de mulatos 500.000 de habitantes. Y en 1824 la población indígena, que tendió a decrecer siempre desde el momento de la conquista, estaba compuesta por 8 millones de habitantes, 4.350.000 era la población española y la población mestiza había subido a 16 millones de habitantes, de mestiza y mulatos. O sea que al principio la población indígena era del 96,41%, en 1650 el 80% eran indios y en 1824 ya el 25% eran indígenas, el 25% eran mestizos y mulatos, el 19% eran españoles y el 18% eran negros. Pero ya había bajado al 25% supuestamente la población más bien pura, por así decirlo, de indígenas. En 1824, estamos hablando de la época de la batalla de Ayacucho, de las independencias ya se había consolidado el proceso independentista. ¿Toda la culpa tuvo España en la desaparición de los indígenas?, me pregunto yo. Bueno, eso es lo que dice la leyenda negra. Mientras que 200 años después de 1810, con el censo del 2010, en la Argentina se encontraban como población indígena o sedicentemente indígena, declarada indígena, un 2,38% de la población del total del país, o sea, unos casi 1 millón de indígenas o descendientes de indígenas, de un total de 40 millones de habitantes. Según el último censo, todavía con resultados provisorios, no se sabe todavía cuál es yo consulté y no conseguí el dato, cuál es la población indígena según el último censo, pero se aumentó en 7 millones de habitantes, más, o sea, pareceríamos 47 millones de habitantes. No creo que haya variado mucho la proporción de la población indígena de todas formas. En los otros países hispanoamericanos, según una encuesta, un documento del Banco Mundial, la población indígena es mayor que la de la Argentina. Según un último censo del 2010, en lo que se llama la América Latina, o mal llamada América Latina, Iberoamérica, podríamos decir, Hispanoamérica, la población indígena ascendía a 42 millones de habitantes, o sea, un 8% del total de la población de Hispanoamérica, o de Iberoamérica. Los países con mayor porcentaje de población indígena son México, Guatemala, Perú y Bolivia. Bien. Pero bueno, lo cierto es que ideológicamente se ha insistido en el aniquilamiento del aborigen, cuando en realidad los historiadores que han abordado esta temática más serios sostienen que en realidad lo que se produjo fue un mestizaje, fundamentalmente, como vemos en las cifras que acabo de arrojar. En 1824 hay 8 millones de indígenas y 16 millones en América de mestizos y mulatos, el doble. Mestizajes, epidemias, guerras, trabajo personal, sí, trabajo personal también. Las cosas hay que decirlas por entero, la verdad hay que decirla entera. Ya el gobernador del Río de la Plata y del Paraguay en 1611, Marín de Negrón, sostiene que en Buenos Aires, en base a una memoria, habían unos 13.000, y su jurisdicción, habían 13.850 indios, compuestos de la siguiente manera. En Buenos Aires 500 indios yanaconas, o sea, sujetos al servicio personal, 500 charrúas de servicio, 4.000 charrúas infieles. En Santa Fe, 1.500 indios yanaconas cristianos, a 45 leguas de la ciudad. En Corrientes, 1.000 indios adoctrinados. Y en Concepción del Bermejo, 650 indios yanaconas y 6.000 indios infieles encomendados, pero no sometidos. Bueno, para tener un panorama.
El mismo gobernador declaraba en su memoria: muchos eran los indios muertos en Malocas, o sea, esas expediciones que hacían los españoles para reprimir a los indios cuando veían venir al indio que asolaba en Malón las estancias y los poblados. Muchos eran los indios muertos en Malocas y por las pestes y por el servicio personal. Bien, bueno, la organización política indígena en América era de lo más variada, de lo menos desarrollado a lo más desarrollado. Las menos desarrolladas eran las del Caribe, donde habían también distintas clases sociales, nobles, plebeyos, aunque los indios caribes eran antropófagos, bueno, nada. Pero sin lugar a dudas, las más desarrolladas eran la de los mayas, que estaban en declive cuando llegaron los españoles a América, la de los aztecas. México Tenochtitlán tenía 1 millón de habitantes y estaba dirigida por el jefe de la Confederación Azteca, por un consejo, por un jefe militar, por un jefe de las ciudades. Estaba dividida las ciudades en calpulis, en distintos barrios, distintas comunidades y clanes. En fin, esta Confederación Azteca estaba conformada por un conjunto de pueblos amigos y sometidos, algunos de ellos no sometidos muy conformemente, como por ejemplo los tlaxcaltecas, con los que se alió Hernán Cortés para ir camino hacia México Tenochtitlán y vencerla y conquistarla. Bueno, se podría decir mucho de esto, pero bueno, nada, también es un tema arduo, difícil, hay que estudiarlo a fondo, no es mi tema, pero vale como pantallazo y como panorama. Por otro lado, el imperio inca, que al momento de la conquista de América era el más poderoso en ese momento, el que estaba más en esplendor, era un imperio que iba de Ecuador a Chile, enorme, tenía unos 8 o 9 millones de habitantes, de esta tribu, de esta raza quechua, y bueno, tenía una red de caminos impresionante y una producción muy bien organizada, al estilo comunitario y clan, y un ejército también un ejército permanente, poderoso, y medios de control para que la producción económica y para que las directivas de los incas, que era una tribu de los quechuas que habían dominado Cusco, se impusieran en todo el imperio. Bueno, lo cierto es que nos tenemos que ceñir ahora a la cuestión jurídica. La situación del indio frente al conquistador español y las polémicas. En primer lugar, una de las cuestiones que se levantan es la cuestión de la libertad de los indios. Aunque el derecho de la época permitía esclavizar a los infieles, Colón consideró a los indios como libres, aunque sometidos a los reyes de Castilla. Les regaló bonetes colorados, cuentas de vidrio, para que nos tuviesen mucha amistad, dice él, escribe Colón, gente que mejor se libraría y convertiría en nuestra santa fe con amor que no por fuerza. Únicamente los indios que se rebelan, Colón los reduce a servidumbre. Esto suscita algunos escrúpulos entre los gobernantes, los reyes, y se reúne una junta de teólogos y juristas en 1500 que declara que los indios son hombres libres, y esto se reitera en 1512 con las leyes de Burgos. Hay 3 excepciones a este principio: los indios caribes, que eran antropófagos, una raza fuerte y belicosa, que se comen a los indios amigos. Esto sí se permite esclavizarlos. En 1504 también se hace esclavos a los indios de guerra, a los apresados en guerra justa. De todas maneras se obliga a leerles un requerimiento para que se los invite a someterse pacíficamente, evitar las guerras, que por ahí se hacían por ignorancia, y para hacerles patente la justicia que se les iba a hacer. Por otro lado, también una excepción a este principio de que los indios son hombres libres era que podían comprarse a otros indios que los vendieran, ¿no? Como se hacía con los esclavos negros del África. Pero bueno, ya no se los marcaba con hierro después de los primeros años a los indios, y tampoco se los podía llevar a España por el clima, porque el clima no les favorecía, aún con su propia autorización. Tampoco se los quería desarraigar a los indios. Bien. Al fin y al cabo, para evitar los abusos que al amparo de esto o de lo anterior se cometieran, las leyes nuevas en 1542
prohíben la esclavitud de los indios sin excepción alguna. Pero, bueno, a veces la ley iba por un lado y los hechos iban por otro, ¿no? De todas maneras, en 1569 se permite o se autoriza la esclavitud de los caribes, con la excepción de mujeres y niños, y en 1570 también se permite la esclavización de los indígenas de Mindanao, de Filipinas, que se conviertan al islamismo. Bueno, ¿qué pasa con la capacidad de los indios? Otro de los grandes temas que va unido al tema de la libertad. En relación con esta cuestión, se va a plantear, de la libertad se plantea la capacidad. Desde los primeros 25 años de la convivencia en las Antillas se observaron nulos resultados para que los indios vivieran como los castellanos. Debido a esta enorme diferencia cultural que mencioné al principio, que los españoles atribuían a una incapacidad natural por parte de los indios, cosa que era sumamente atacada por parte de Bartolomé de las Casas, que incluso los consideraba superiores a los españoles. De manera que la Junta de Burgos de 1512 afirma la libertad de los indios, pero a pesar de esa libertad declamada, a pesar de esa libertad declarada, consideró oportuno mantener por su incapacidad, por la incapacidad de vivir como los españoles, bajo la encomienda, a pesar de las protestas de las Casas y de otros, que dan lugar a unas experiencias que permite la corona en la Española, en Puerto Rico, en Cuba, pero que terminan en un rotundo fracaso. Los indios efectivamente no sirven como labradores, no quieren cultivar la tierra, ni vivir como los españoles. Esta capacidad de vivir a la española hace que muchos españoles los califiquen como perros, como animales, como brutos, a pesar de que no los entiende como seres no humanos. Es más, se prohíbe que se los considere así. Incluso algunos religiosos dudan de administrarles todos los sacramentos, más allá del bautismo y del matrimonio. Hasta ese punto se llega. Bueno, en fin, lo cierto es que la polémica de algún modo queda zanjada hasta que se abre nuevamente después por el Papa Paulo III en la bula Sublimis Deus de 1537. En esta bula el Papa declara que son verdaderos hombres, que son capaces de la fe cristiana, que no están privados ni puede privárseles de la libertad ni de la posesión de sus cosas. Es decir, no se los puede reducir a esclavitud. Bien. Se van zanjando algunas cuestiones, es decir, ya se sabe que si los indios son libres, son sujetos de derecho, y si son libres y sujetos de derecho también son, o les alcanza los méritos de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cuestión, la disputada, la polémica se vuelve a suscitar, se vuelve a realizar una nueva polémica en España, la famosa controversia de Valladolid de 1550, donde contienden Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Es un hecho realmente inusitado para un imperio, para un gobernante que detenga la conquista hasta tanto se dirima la cuestión, hasta tanto se dirima qué hacer con los indios. Todas estas cuestiones, todos estos planteos, todo esto se discute nuevamente. El Concilio III de Lima, de 1601, afirmó la necesidad de enseñar a los indios a ser hombres para que lleguen a ser cristianos. Esto es muy interesante, porque la fe supone lo natural, ¿no es cierto? Lo natural supone lo natural. Y lo cierto es que los religiosos acometen el estudio de la cultura y de la mentalidad indígenas y perfeccionan los métodos misionales que van a desarrollar grandemente los conocimientos etnográficos. Lo cierto es que se reduce, se concentra a los indios en poblados para tenerlos bajo tutela. Esto se hace a través de la encomienda, a través de las misiones, a pesar que el gran arzobispo de México, Juan de Palafox y Mendoza, sostiene en uno de sus libros las virtudes del indio por sobre las del español. Bueno, y vayamos ahora a la condición jurídica de los indios. Jurídicamente los indios no solo son libres, sino que se equiparan a los vasallos de Castilla.
y tienen una serie de derechos, podríamos decir, ventajas o beneficios, además de los derechos que tienen los españoles, que le dan un plus jurídico, por así decirlo. Se le dispensa una protección jurídica especial. Se les da el trato, digamos así, de menores de edad o de miserables, o sea, aquellos que son dignos de conmiseración, como los pobres, ¿no? Y por eso van a tener un estatus jurídico especial, de excepción, muy beneficioso. Se les va a permitir, por ejemplo, que se rijan por sus propias costumbres, siempre y cuando no se opongan al derecho divino, a la religión y a las leyes reales. Incluso a veces se les dispensa del cumplimiento del derecho natural. No se presume en sus actos dolo ni engaño en sus declaraciones, es decir, pueden desdecirse de ellas cuantas veces quisieran, sin incurrir en falsedad. Pueden reclamar y recuperar lo enajenado también, si alegan un perjuicio enorme. Sus pleitos se ventilan, no como se ventilan la de los demás, o sea, la de los españoles, a través de una complicada administración de justicia, muy lenta, por la vía del consejo, etc. Sino de una forma breve, sumaria, incluso por jueces indígenas y conforme a sus costumbres. Y cuando no se trata de jueces indígenas, sino los funcionarios reales, los más altos funcionarios reales son los que intervienen en grado de apelación, en la cuestión cuando intervienen indios. También no incurren en contumacia cuando no se presentan en juicio, pueden alegar prueba en juicio aún transcurrido el tiempo para ello, los delitos de que son víctimas se consideran casos de corte y los delitos en los que intervienen españoles contra indios tienen un agravante, en cambio cuando interviene el indio tiene un atenuante. Y por otro lado, y por último, quizás en lo que más énfasis se ha puesto ha sido en la muy favorable legislación laboral, limitando sus horas de trabajo, fijando un jornal y la manutención, regulando sus incapacidades y sus épocas de descanso. Se crean escuelas y hospitales, se los dispensa de ayunos y de otras obligaciones canónicas. Incluso se le da un funcionario especial para protegerlos, que es el protector de indios o de naturales. Bueno, y un instituto muy importante para la civilización del indígena es la encomienda. La cuestión del trabajo indígena es un tema económico, pero que detrás también hay una cuestión política. Una cuestión política porque los españoles querían una recompensa por el trabajo que habían hecho de conquista y que la habían hecho a su costa y sin el apoyo oficial económico de la corona. Entonces, de algún modo la corona debía también recompensarlos. Se pensó en la encomienda. Y la encomienda también tenía un factor económico, porque había que hacer producir la isla del Español y después todo el resto del continente. Y los españoles eran muy pocos. Entonces tenía que recurrir necesariamente al indígena, que era bastante ocioso. Algunos dicen holgazán. Entonces había que de algún modo disciplinarlo y además había que civilizarlo, había que enseñarle a leer y escribir, había que instruirlo en la doctrina cristiana y bueno, todo eso se hizo en gran medida a través de la encomienda. Vamos a ver un poquito eso, tenía mucho para decir, pero me parece que no voy a decir mucho porque no quiero excederme en este punto. Lo cierto es que al principio la encomienda, ahora voy a decir cuál sería para la definición hecha por los juristas, la encomienda era al principio un beneficio que tenía el encomendero, el español, a cambio de un servicio personal, por esta idea de que había que trabajar, había que dominar el continente, había que mover a los indios, entonces se pensó en un servicio personal. La retribución para el encomendero era un servicio personal. Pero después, con el tiempo, a partir de 1536,
se derogó, se dejó de lado esa circunstancia y se pidió un tributo al indígena. Un tributo al indígena en lugar de un servicio personal. Pero el servicio personal, en realidad, por más que en la ley, en el derecho, no corría más, lo cierto estaba derogado, lo cierto es que eso continuó por las vías de hecho. El servicio personal, los indios lo siguieron prestando hasta muy cerca de las independencias. Pero se planteaba la cuestión de que sí, muy bien, el indio tenía que trabajar y obligatoriamente, pero eran libres, había un conflicto con eso. Entonces, ¿qué dijeron los reyes católicos en 1500? Muy bien, ahora mantenemos la obligación de trabajar, que ya se ha dado de hecho, pero que se les pague un salario. Así que así fue un poco la solución salomónica a la que llegaron los reyes católicos y los reyes de España, que tenían que atender a todos los pobladores, a los españoles y a los indios, porque también los españoles estaban muy lejos y podían independizarse. Cosa que en un momento dado ocurrió cuando, con las leyes nuevas de 1542, el emperador Carlos V dejó sin efecto las encomiendas. Y Gonzalo Pizarro incluso mató al virrey enviado de España y se quería independizar de la corona. Así que estos vaivenes que va a tener la legislación en materia de encomienda se producen un poco por este tironeo político que existe en América y también por los intereses también que han creado, por supuesto. Muy bien. La duración de la encomienda era de 2 o 3 años al principio y después se decidió que fuera por 2 vidas, por más que los encomenderos querían que fuera a perpetuidad, por supuesto. 2 vidas, que estas 2 vidas eran para el encomendero y para el hijo o la hija, sus sucesores. Pero a veces, en algunas circunstancias, y de acuerdo a las distintas épocas y regiones, pudo llegar a darse hasta 3 y 4 vidas en México, por ejemplo. Bien, y ese salario que debía pagar el indio era de 2 pesos de oro anuales. Ese salario que debía pagarle el encomendero, el encomendero al indígena. Me equivoqué con el tributo. El trabajo que debía prestar el indígena excluía a los viejos, a los niños y a las mujeres embarazadas. Debía prestarlo por 5 meses y tenían 40 días para un descanso. Aunque la tercera parte de los indígenas debía ir a las minas como trabajadores. Bien, lo cierto es que al principio el español se vio beneficiado por una mano de obra de parte del indígena, pese a que él tenía que pagar un salario, y no mucho más, el jornal y la manutención. Pero en 1509 se estableció la obligación de instruir a los indígenas en la religión cristiana y aún de enseñarles a leer y escribir, ¿no? El rey debía pagar entonces el indio un tributo al rey de 1 peso de oro. Con todo, las leyes de Burgos de 1512 obligaron a los encomenderos a construir por cada 50 indios un pueblo con una iglesia, darles semillas para que las cultivaran por su cuenta, gallinas y un gallo. Y les debían dar además el periodo de vacación para que pudieran efectivamente asumir estas costumbres europeas, esta vida sedentaria. Y para velar por ese cumplimiento se dispuso, se encargó a 2 visitadores para que hicieran estas visitas a América. Pero no dio resultado. Los indios no querían cultivar la tierra y los encomenderos tampoco estaban capacitados para adoctrinar a los indios. De manera que, esto lo dice incluso Hernandarias de alguna manera, en 1608, Hernandarias, gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, entre nosotros, uno de los más grandes gobernantes que hemos tenido, le dice al rey que había reformado a los españoles de la antigua y mala costumbre de servirse de los indios como esclavos sin pagarles su trabajo. Bien. Bueno, lo cierto es que se da este nuevo régimen de encomiendas, en donde también
ingresa la cuestión militar, donde se pide también al encomendero que tiene que defender al rey en estos dominios. Entonces tiene que tener caballo, tiene que tener armas, y bueno, eso entra dentro de este régimen de la encomienda también. Bien, lo cierto es que las encomiendas pueden ser en cabeza del rey o para los particulares. Van a los particulares de mayores méritos, a los beneméritos, es decir, a aquellos que han hecho los mayores esfuerzos para la conquista, o sus descendientes, los descendientes de los primeros pobladores. Bien, y discute también el rey Carlos V, se discute con la época de Carlos V la cuestión de si tiene que ser un feudo o no el régimen de los conquistadores en América. Es decir, cómo tienen que tener a los indios, en propiedad o no, en propiedad y con un señorío con jurisdicción o no. Carlos V se inclina por el feudo, por la idea de feudo, aunque prevalece esta idea, no con este término oficialmente como feudos, sí se equipara a un régimen en donde los indios no solo eran en propiedad, es más, se prohíbe llamar mis indios, sino que se debe decir los indios de mi encomienda. Pero no es una jurisdicción ni es una propiedad, es decir, no va a ser un régimen como el régimen feudal que va a haber aquí en América. Es lo que no quiere la corona, de ninguna manera. Van a haber funcionarios que van a regir aquí, no digo como delegados porque tenían bastante del rey, porque tenían bastante autonomía, pero no se va a dar ese régimen señorial que existió en Europa en la Edad Media. Bueno, dejemos de lado la encomienda, ya, que creo que es bastante. Solórzano decía que la encomienda era el derecho concedido por merced real a los beneméritos de las Indias para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios, que se les encomendaren por su vida y la de un heredero, conforme a la ley de la sucesión, con cargo de cuidar del bien de los indios en lo espiritual y temporal, y de habitar y defender las provincias donde fueren encomendados. Las encomiendas se van a suprimir definitivamente por 1721, pero terminan finalmente en 1781 en Chile y después en el resto de América. Las formas políticas que van a desaparecer con los españoles de las formas políticas indígenas van a ser fundamentalmente las de los más desarrollados, las de los reinos más desarrollados indígenas. Porque los reyes españoles se van a considerar sucesores de Montezuma y de Atahualpa. Pero no van a quedar en pie esa organización política. Van a respetar las organizaciones políticas y sociales, si se quiere, inferiores, infrapolíticas, como los cacicazgos, los barrios esos que estaba dividida la Confederación Azteca, los calpulis, los aylus del Perú, esa propiedad, digamos así, comunitaria. Se va a respetar la mita, ese trabajo por turnos, fundamentalmente en las minas, en charcas. Se van a respetar los tambos, que eran como postas, mesones que habían en el Imperio Incaico, que se usaban para conectarse en el camino y formar esas redes. La relación de la Iglesia con los indios, por otro lado, también fue muy importante, porque se debió a la cooperación mutua que existía entre la Iglesia y la monarquía en Indias. Y debido a esa cooperación mutua que ya existía en España y del sentido misional que se dio en la conquista, la Iglesia cobró un gran protagonismo, tanto por la acción religiosa propiamente dicha como por la acción civilizatoria, ¿no? Y en la vida social. De manera directa a través de la acción religiosa y de la enseñanza, y de manera indirecta la Iglesia influyó en la moral, en las costumbres, en los actos de los gobernantes, etc. La tarea de los misioneros también fue ímproba, se encontraron con un montón de obstáculos. Los jesuitas también tuvieron quizás el mejor, por lo menos en el territorio actual argentino, el mejor desarrollo, la mejor convivencia quizás que tuvieron los religiosos con los indígenas, que terminó lamentablemente interrumpida en 1767 con la expulsión de los jesuitas. Muy bien. Dije algo del mestizaje al principio,
y lo digo ahora, los indios no se integraron totalmente a la sociedad indiana, que era presidida por los blancos. Pero casi la mayor parte de los indígenas, o en un gran número, se mestizaron. Y esto se ve claramente desde el principio de la conquista, sobre todo el Río de la Plata, la que nos toca, con Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala, expedicionario con Pedro de Mendoza, llega a Asunción, llamado el paraíso de Mahoma, porque se había unido con un montón de indias guaraníes, por lo menos 7, hijas de los caciques guaraníes, y a las hijas habidas con esas indias guaraníes las casa con los principales capitanes de la conquista. Así que de manera que se busca de algún modo fundar una raza criolla. Y también otro dato interesante que demuestraría esto es que Juan de Garay, cuando funda la ciudad de Santa Fe en 1580, es acompañado por 3/4 partes de mestizos. A tal punto que hay algunos estudiosos que dicen que en la ciudad de Buenos Aires, fundada por Garay en 1580, se hablaba más guaraní que castellano. Se hablaba una mezcla de guaraní y castellano. Bien, dejemos de lado esto y creo que podemos dejar acá. Yo iba a decir algunos comentarios en relación al derecho argentino. ¿Ya? Recapitulá, ¿querés con eso? Y... Recapitulo acá. Ahora, después de 1853, en la Constitución Nacional Argentina, con la Constitución Nacional Argentina, se consagraba en el artículo 67, inciso 15, la conversión de los indios al catolicismo en cabeza del Congreso de la Nación. Esa cláusula, como ustedes saben, fue derogada, fue suprimida. Y hacía referencia claramente al encargo evangelizador de los papas, del Papa Alejandro VI. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, un historiador del derecho destacadísimo como Sorraquín Becú dice que la eliminación del encargo evangelizador significaría la pérdida de la legitimidad respecto a los derechos de la soberanía sobre el territorio argentino, del que es continuadora la Argentina como continuadora de España, en virtud del tratado celebrado entre ambos países en 1862 entre la reina Isabel II y el presidente Mitre. En la reforma constitucional de 1994 también se agrega una novedad, el artículo 75, inciso 17, que otorga a través de una especie de contrabando legislativo, como ha dicho Pedro Sagüez, porque estaba prohibido incorporar nuevos derechos, se lo incorpora no en la Declaración de Derechos y Garantías, porque también estaba prohibido, sino en la parte orgánica, una serie de privilegios, podríamos decir, que tendrían las comunidades indígenas. Entre ellos, el reconocimiento reconocerle sus lenguas y sus culturas, su propiedad inalienable e inembargable, el acceso a tierras que posean o que hayan poseído tradicionalmente en el pasado, el control de sus recursos naturales. Y esto, lo dicen muchos constitucionalistas también, estaría en franca violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, que prevé que todos los hombres son iguales ante la ley. Mucho menos prebendarios eran los mayorazgos y las vinculaciones del antiguo régimen, mucho menos que esto, a pesar de que fueron tan denostados. Bueno, eso. Después han habido una serie de documentos internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, que se refieren a las minorías y que también se refieren a los indígenas. Uno de ellos es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, ¿no? Que, entre otras cosas, destaca el derecho a la autonomía o al autogobierno de los pueblos indígenas, como llama, en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Pueblos indígenas, dice, ¿no? El término pueblo, ustedes saben, tiene también un carácter jurídico, ¿no? Pueblos. Como si fuera una entidad jurídica, política jurídica.
Los pueblos indígenas también dice, tienen el derecho de revitalizar, fomentar, transmitir, proteger su identidad y pertenencia, su patrimonio cultural. También el derecho a conservar y reforzar, desarrollar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten. También el artículo 26 de esta Declaración de Naciones Unidas dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. ¿Qué sé yo? Parece peligroso, cuando menos. Parece peligroso cuando menos que un Estado soberano recoja estas disposiciones. En el año 2016 se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, ya dije, de pueblos indígenas que representan el 2,38% de la población, o que representaban, más o menos por esos años, el 2,38% de la población. Criterios de mayorías y de igualdad que en una época hace no mucho se usaban un montón y que ahora parece que han quedado obsoletos. Ahora la tendencia mundial parece segregar al indígena de la población nacional y esto puede ir en perjuicio de la unidad misma de la nación, ¿no es cierto? Porque se le da a este pueblo indígena una entidad análoga a un pueblo extranjero dentro de otro estado, ¿no? Con territorio, con recursos naturales, con gobierno, con idioma y con cultura propias. En fin, se exalta por otro lado las culturas nativas y paralelamente se denigra la cultura hispánica conquistadora a través de una leyenda negra, creando una suerte de complejo de culpa en la población. Y esto parece o puede engendrar o ser un factor de desestabilización en un país. De hecho, estamos viendo hoy, desde hace unos cuantos meses, y más también, hace mucho tiempo más también, todas estas noticias, todos estos fenómenos que ocurren en el sur de la Argentina. Bien, lo cierto es que la diversidad debe resumirse siempre en la unidad, sobre todo a través de la cultura de un pueblo y sobre todo a través de la religión de un pueblo, le podríamos decir. Saben ustedes también que el Enlace Mapuche Internacional tiene sede en Bristol, en Inglaterra, ¿no es cierto? Y muchos países que se enrolan dentro de este separatismo indigenista, dentro de los países desarrollados, tampoco se acogen a los convenios de OIT, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, también para tenerlo en cuenta. 2 pesos y 2 medidas. Bien, lo cierto es que el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina, de algún modo que todavía está vigente, de algún modo eso puede ser un factor de unión. Puede ser un factor de unión, yo creo que todavía está ahí y hay que de algún modo defenderlo, porque la reconquista española se hizo a través de un montón de pueblos de distintas razas, con distintas lenguas, pero el factor unitivo fue el de la religión. Quizás este sea el factor que todavía pueda seguir aglutinando a la Argentina. Y bueno, ahí termino. Muchísimas gracias por la visita. Abrimos la ronda de preguntas.